Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia, CoPrudea, les da la bienvenida a esta conferencia inaugural del tercer encuentro cooperativo Desigualdad Social y Cooperativismo. Nos reunimos hoy en el Teatro Camilo Torres, referente por excelencia de la Universidad de Antioquia y su hacer intelectual, guiados por una serie de reflexiones y el deseo de plantear una discusión no solamente sobre la actual situación de desigualdad en el mundo y en Colombia, sino también las opciones que tenemos para superar esta situación. La desigualdad social es una aguda problemática que ya han puesto de manifiesto diversos intelectuales, el más reciente de ellos, Tomás Piketty, quien expone que la desigualdad actual asciende a niveles de concentración tan elevados que el 15% de los más ricos tiene una participación en la riqueza total del más del 50%. La constatación de que esta situación que se ha mantenido en los últimos años es el resultado de la forma como se distribuye la riqueza en el sistema capitalista y el análisis del cooperativismo como una alternativa para disminuir la brecha entre los sectores sociales más acaudalados y más pobres de la sociedad, nos congregan hoy en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Hoy inauguramos este espacio en el que esperamos formular interrogantes, escuchar diversas voces y generar reconocimiento y trabajo conjunto entre el sector cooperativo y el sector académico, convencidos de que, guiados por los valores del cooperativismo, entre los que se cuenta la equidad, la responsabilidad y la solidaridad, podremos plantear un esquema diferente de organización de la producción. Los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del Himno Nacional de Colombia para dar inicio oficial a este encuentro cooperativo. Saludamos en la mesa principal a quienes hacen posible la realización de este tercer encuentro cooperativo. El doctor Mauricio Albiar Ramírez, rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Jorge Posada Ramírez, presidente del Consejo de Administración de CoPrudea, el profesor Héctor de los Ríos Herrera, coordinador general del encuentro, y los miembros de las comisiones organizadoras del evento, la señora Lilia Pérez Muñetón, Luz Deni Duque y la señora Marta Cecilia Salgar. Hacemos también un saludo especial a nuestro invitado de honor, el escritor William Ospina, quien con su conferencia de la noche de hoy dará apertura oficial a este encuentro cooperativo.
A continuación, se dirigirá al auditorio el señor rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alvear Ramírez, quien en su calidad de máxima autoridad de la universidad nos dará la apertura oficial al encuentro. Muy buenas tardes. Para la Universidad de Antioquia es supremamente importante la realización de este tercer encuentro cooperativo, desigualdad social y cooperativismo. Yo quiero manifestar un saludo muy especial a todos ustedes. Me encanta ver este teatro bastante colmado de personas interesadas no solo en el tema del cooperativismo, sino de este encuentro y de esta tarde tan especial con la presencia de uno de los escritores más importantes contemporáneos de Colombia, como el maestro William Ospina. Es un honor, maestro, tenerlo en este recinto, en esta casa de estudios, Universidad de Antioquia, el patrimonio cultural y científico más importante de los antioqueños. Quiero saludar a los miembros de la mesa principal, además del escritor William Ospina, al profesor Jorge Posada, el profesor Héctor de los Ríos, a los miembros de las comisiones organizadoras, la señora Lilia Pérez, Luz Deni Duque y Marta Cecilia Salgar, todos ellos de la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia, de la cual yo también hago parte y me siento orgulloso desde el año 95. Ustedes no habían nacido cuando yo me afilié a la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia, de lo cual me siento muy orgulloso. El tema que convoca este tercer encuentro en una coyuntura tan importante para el país, yo creo que es de la más absoluta relevancia. Por un lado, la desigualdad social que tiene profundas raíces, quizá en el país de la canela. La narración que nos hace William Ospina en ese texto extraordinario de historia, de novela, muestra en gran medida los orígenes y la historia de la desigualdad social en Colombia. La educación, como estamos en este recinto de la Universidad de Antioquia, es una de las vías más expeditas, pero también de más largo plazo, para ir cerrando esas brechas de desigualdad en un país como Colombia. Aquí estamos pues presentes en una organización de educación superior de carácter público que hace una contribución extraordinaria por su naturaleza al cierre de esas brechas sociales, a la desigualdad social, tratando precisamente de disminuir esa desigualdad por medio de la educación, de la generación de conocimiento. Pero también un tema que es el cooperativismo, lo que se llama hoy en general la economía solidaria, y aquí en la universidad tenemos pues el privilegio de contar con la cooperativa de profesores, pero en general esos temas cooperativos han jugado un papel muy importante en el desarrollo de los países. En Colombia, si bien el sector solidario ha tenido un desarrollo importante, todavía tenemos un espacio inmenso para lograr que la economía solidaria, el cooperativismo, como un sector fundamental para el desarrollo, pueda impactar positivamente más y mejor a la sociedad colombiana. Y ahora, en una coyuntura particular de un
acuerdo con uno de los grupos armados del país, se nos abre una oportunidad extraordinaria en el tema cooperativo en muchos sectores de la economía y en particular en las zonas rurales. Así es que esta oportunidad que tenemos hoy de este tercer encuentro del sector cooperativo con un tema tan importante como la desigualdad social es una oportunidad para ir conociendo esos caminos de cierre de brechas sociales en Colombia. Y qué mejor oportunidad la que tenemos hoy con el maestro William Ospina en esta conferencia inaugural para que él con su pluma, con sus ideas, con sus novelas, con sus ensayos, nos ilustre y nos deleite con su experiencia y su capacidad de poner en el papel buena parte de la historia de este país. Entonces, yo quiero en nombre de la Universidad de Antioquia y en el mío propio, darles la más cordial bienvenida a este tercer encuentro cooperativo. Estoy seguro que lo que vamos a escuchar acá en estos días del encuentro va a ser absolutamente productivo, enriquecedor, como corresponde a la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia y a esta propia casa de estudios. Muchas gracias. Agradecemos al señor rector sus palabras. Extendemos también el agradecimiento a la Dirección de Extensión Cultural por el apoyo brindado para realizar esta conferencia. Recibimos entonces al profesor Héctor de los Ríos Herrera, quien es el coordinador general del Encuentro Cooperativo, quien va a dirigir también unas palabras en este inicio. Buenas noches. Tercer encuentro que estamos inaugurando con la conferencia del maestro William Ospina tiene como eje central el análisis de la desigualdad social, un concepto de que se habla continuamente en la sociedad moderna. Por eso me voy a permitir como preámbulo a este certamen decir unas breves palabras de lo que consideramos su contenido fundamental. Hoy por hoy se habla con mucha holgura de que todos somos iguales, aunque a reglón seguido se agrega que esa igualdad es solamente ante la ley. Fuera de ella se aceptan todas las desigualdades. Pero en esta tesis se vislumbra una trampa, ya que la misma ley se encarga de institucionalizar las desigualdades en todas las esferas sociales. Como es conocido, la desigualdad se aceptó sin mayor resistencia durante siglos, y lo que es peor, se la consideró como una situación natural. Lo paradójico es que este concepto no fue producto del sentido común, sino que fue pregonada por dos grandes pensadoras que todavía los tenemos como paradigmas del pensamiento civilizado, como fueron Platón y Aristóteles. Ahora bien, tanto Platón como Aristóteles no desconocían el valor negativo que tiene este concepto en la sociedad. De ahí que al mismo tiempo relacionaran la desigualdad con la igualdad, lo cual les servía para delimitar la frontera que existía entre la élite esclavista del resto de los estamentos. Era ni más ni menos lo que permitía sentirse privilegiados, ya que la igualdad era para unos pocos, desde donde podían juzgar lo bueno y lo malo, principalmente a los que estaban situados en otros estamentos bajos, y sobre todo discriminar a la base de la pirámide que estaba lleno de esclavos. No obstante, si los dos autores hubieran investigado las comunidades más antiguas, hubieran encontrado que sus miembros se regían por tratos de fraternidad e igualdad. Además, si se hubieran adentrado en las extrañas de estas relaciones, habrían encontrado que el origen de estas tenían como sustento la actividad común, su trato mutuo y el trabajo colectivo. Por esta razón es válido afirmar que el concepto de igualdad se desarrolla en colectivos sociales y que por lo tanto el individuo como lo conocemos hoy es fruto de un largo proceso de individualización.
Pero se podría preguntar, ¿a qué hora sucedió la individualización? No hay duda que esto solo es comprensible en un contexto en donde una parte social discriminó a los otros. La frase de Marx, un negro es un negro, pero en determinadas circunstancias se convierten en esclavos, ilustra muy bien la idea de que la discriminación es producto de circunstancias sociales que permite que determinados grupos dominen a otros. Sin embargo, con el discurrir de los tiempos, se impuso la idea de que la desigualdad es un producto espontáneo, ignorando así que en la sociedad surgen intereses clasistas que adquieren poder, que luego imponen obediencia y discriminación a los otros estamentos. Pero viene la otra pregunta: ¿en qué momento se cambió el pensamiento originario de aceptación de la desigualdad por la igualdad ante la ley? ¿A qué hora sucedió este cambio tan radical? Por lo pronto puede ser muy ilustrativo el caso de nuestro país. La historia nos dice que en el amanecer de nuestra nacionalidad, un ciudadano colombiano, al igual que los participantes de la Revolución Francesa de 1789, se despertó de pronto con que los precursores de estos cambios predicaban incesantemente la igualdad. Esto sucedió no solo como un postulado ideológico, sino también como una realidad institucional de la cual se encargaron los organismos legislativos que aparecieron con la independencia. Por eso no solo aparecían elocuentes declaraciones en las constituciones de América Latina, sino que los códigos se abultaban con artículos que hablaban del deber de evaluar todas las actividades a partir del concepto de igualdad. Así, el nacimiento de la ideología de la igualdad ante la ley nos ha llevado a aceptar que todos somos garantes de derechos que nos lleva a la igualdad. Sin embargo, en forma subrepticia se encuentra un subfondo que determina las relaciones sociales. Se trata del poder social, que es el que realmente determina la dominación que tienen las personas en la estructura social. Ante este panorama, la opción es intentar construir un poder organizado apoyándose en las fuerzas que generan las colectividades, tal como ya se dio en las comunidades antiguas. Es superar la cultura del egoísmo, pero sobre todo la idea de que nuestra única manera de sobrevivir no es enfrentando al otro. En esta meta, por desgracia, nos encontramos con olvidos profundos. Así, hemos olvidado el poder que genera el trabajo colectivo. Hemos también olvidado que la unión dentro de colectivos genera una solidaridad pura y desinteresada, e incluso hemos olvidado que solo la lucha y el trabajo que se apoya en colectividades puede salir adelante en un sistema de competencia como la que presenta el capitalismo. Por todo esto, la conclusión es intentar crear un contrapoder para defender a los sectores más desfavorecidos. Esperamos, por último, que en este encuentro se creen las condiciones para razonar y debatir si la crisis social y económica por la que atraviesa nuestro país se puede superar construyendo teorías alrededor de la solidaridad y el trabajo mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor de los Ríos. Los invitamos a ponerse de pie nuevamente para cerrar esta instalación con el himno de la Universidad de Antioquia.
Invitamos a los miembros de la mesa principal a incorporarse al auditorio para recibir entonces al conferencista. Yo le estaba intentando, sí. No, Solidaridad y Futuro es el nombre elegido por William Ospina para inaugurar este tercer encuentro cooperativo. La Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia Coprudea se complace en presentar al escritor colombiano, quien estudiara Derecho y Ciencias Políticas en Santiago de Cali, dedicándose después al periodismo y la escritura. Dedicado por su amplia trayectoria como traductor, novelista, ensayista y poeta, en su obra aborda la problemática de su país con gran compromiso político y social. Reconocido en varias oportunidades, destacan el Premio Nacional de Literatura Colombiano en el año 2006 y el Premio Rómulo Gallegos en 2009. Dentro de su obra habría que destacar títulos como El País de la Canela, Las serpientes sin ojos, ¿Dónde está la franja amarilla? O El año del verano que nunca llegó. Recibamos al señor William Ospina. Buenas tardes, agradezco mucho esta invitación. Me encanta estar de nuevo aquí en este teatro y agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Solidaridad y futuro. Uno de los temas más frecuentes del cine de aventuras es el modo como un conjunto de seres desconocidos que se ven enfrentados a un accidente común, terminan convertidos en amigos entrañables, a veces para toda la vida. Nada como las dificultades y las tragedias para descubrir la solidaridad escondida de los seres humanos. Precisamente porque en los momentos en que se revela nuestra fragilidad, no solo comprendemos cuánto necesitamos de los otros, sino que vemos surgir nuestro propio desprendimiento, nuestra generosidad. Recuerdo ahora un poema de Robert Graves sobre la experiencia de la guerra, Recordando la guerra se llama. El miedo hizo buenos compañeros, enfermos de delicia por el descubrimiento de la brevedad de la vida. Nuestra juventud se hizo toda carne y renunció a la mente. Nunca hubo una antigüedad tal del idilio, tan sabrosa miel fluyendo del corazón. Y viejas importancias volvieron nadando, vino, carne, fuego de leña, un techo sobre la cabeza, un arma en el muslo, cirujanos disponibles. Incluso hubo otra vez una función para Dios, una palabra de rabia cuando faltaban carne, vino, fuego, cuando dolían las heridas más allá de toda cirugía. Lo más significativo de ese poema es que muestra la guerra como una interrupción de la vida cotidiana, una interrupción que le devuelve de algún modo a las gentes la capacidad de valorar lo que tienen. Todo por su causa parece volverse más valioso, más verdadero. Ahora bien,
En Colombia hemos vivido en los últimos tiempos un largo conflicto armado que ahora está tratando de desaparecer. Pero lo que principalmente vemos es que nadie encuentra del todo el camino para que esa dolorosa experiencia compartida le dé paso a la normalidad del vivir. Sin duda no es lo mismo cuando la guerra ha durado unos cuantos años que cuando se ha convertido en una costumbre, acumulando su influjo maligno sobre la sociedad durante décadas. Porque entonces ya nadie parece recordar en qué consistía la normalidad, en qué consistía la serenidad de la vida cotidiana, ese orden, esa cordialidad, esa confianza que intentamos nombrar con una breve palabra que repetimos sin fin. Se diría que una sociedad es normal cuando sus miembros se reconocen como parte de un mismo mundo, de una misma historia, cuando aceptan tener un pasado común, cuando comparten una misma dignidad, un conjunto de símbolos, de valores y de costumbres, cuando tienen unos sueños comunes. Recuerdo que hace años yo oía hablar a mis tíos abuelos y tenía la sensación de que pertenecieron a un mundo compartido en el que era fácil reconocerse, apreciarse, brindar hospitalidad a los desconocidos, conversar en la noche sin miedo con los que venían por los caminos. Después, Colombia vivió la gran violencia de los años 50 y todas las sequedades y las desintegraciones de una serie encadenada de conflictos, de modo que ahora no sabemos bien a dónde estamos volviendo. Pero a eso se añade que el mundo atraviesa por una etapa de nuevas inquietudes y peligros. El cambio climático es una realidad abrumadora, cuya evidencia vivimos cada día y cuyas proyecciones nos alarman. El saqueo de la naturaleza ha alcanzado proporciones dramáticas y en Colombia misma, un paraíso verde comparado con muchos otros lugares del mundo, en los últimos 15 años se ha destruido de tal manera el bosque nativo que más de la mitad de las cuencas de los grandes ríos ha sido devastada, los bosques de niebla saqueados, y estamos destruyendo aceleradamente los páramos, que son quizás nuestro mayor tesoro, porque Colombia tiene la mitad de los páramos de este planeta y estaba diseñada por la naturaleza para ser una enorme fábrica de agua. Estamos tratando de volver a la normalidad precisamente en un mundo que por otros factores está perdiendo esa normalidad. La América Latina padece el desgarramiento de la pobreza, de la violencia urbana y una inusitada crisis de emigrantes. Por Colombia misma nunca habían pasado tantos emigrantes pobres tratando de buscar fortuna en otras tierras. Habíamos sido un país de donde se iba la gente, pero no un sitio de paso de los que huyen. Y eso es alarmante porque las fronteras colombianas nunca fueron propicias ni siquiera para nuestros propios viajes. Parecíamos más bien encerrados en ellas. Ni Panamá por el tapón del Darién, ni Venezuela por los desiertos, por los cañones, ni por el llano, ni Brasil o el Perú por la selva, ni el Ecuador por las áridas montañas del sur eran fácilmente accesibles. Tiene que estar muy desesperada la gente para pensar que Colombia sea un sitio fácil para cruzar fronteras. El mundo entero vive varios males extraños. Uno de ellos es el ritmo al que se ha disparado el consumo de energía de cada ser humano
como consecuencia de la revolución del transporte, de la revolución de las comunicaciones y de la revolución informática. Viajamos más que antes, nos comunicamos por medios electrónicos, tenemos continuamente encendidos y cargando nuestros teléfonos celulares. En todo el mundo se padece también una singular degradación de la democracia. Entre nosotros es antigua la manipulación de los electorados, el poder de las élites arrogantes y discriminadoras, el clientelismo y la falta de una ciudadanía crítica, lúcida, vigorosa, comprometida consigo misma, capaz de controlar a los políticos y de imponer sus condiciones en la agenda pública. Esos que parecían males del llamado subdesarrollo, ahora parecen afectar a países como Italia, como los Estados Unidos. La zozobra callejera, que era un mal de nuestras ciudades, asediadas por las mafias y por la delincuencia común, de nuestros campos, azotados por las guerrillas y por los paramilitares, ahora parece sembrar el terror en las ciudades más legendariamente seguras de Europa, y la corrupción es el fantasma que recorre el mundo. Digo todo esto no con la intención de pintar un panorama sombrío de la situación mundial, sino más bien para mostrar que ya estamos viviendo en un mundo común, en un mundo con problemas comunes, que ahora no somos países cuyos problemas los hagan excepcionales, sino que eso que llaman la globalización, que no fue capaz de llevar la economía del bienestar y sus altos niveles de sofisticación al planeta entero, sí ha logrado, por el contrario, poner al mundo entero a vivir las mismas convulsiones históricas y ha sincronizado los relojes mundiales, haciendo sonar a un mismo tiempo todas sus alarmas. No es este o aquel país el que está en problemas. No es esta o aquella sociedad la que está viviendo el drama del cambio climático, del consumo desaforado de energía, de la liberación del carbono a la atmósfera por el gasto desmedido de combustibles fósiles, de los desplazamientos de emigrantes, del deterioro de los ríos, de la proliferación de las basuras, de la corrupción, de la emergencia del terror, de la pandemia de la corrupción. De repente, todos los seres humanos somos ese conjunto de seres desconocidos que se ven enfrentados a un accidente común. Un accidente de grandes dimensiones que hasta nos hace preguntarnos si seremos capaces de superar el urgente desafío que se alza ante nosotros. Es muy posible que no solo los males sean comunes, sino también las causas de esos males. Lo cierto es que nunca tuvimos tanta necesidad de actuar juntos y nunca tuvimos tantos instrumentos compartidos para coordinar esa acción. Bien podría ser que lo que surja de esta crisis, y gracias a las destrezas de las nuevas generaciones, sea una forma desconocida de la solidaridad mundial, que por primera vez nuestra especie empiece a comportarse como lo que nunca le permitieron ser los viejos ídolos gentilicios de las tribus, las razas, las religiones, las naciones y las ideologías. Los poderes que llevan décadas imponiéndonos su idea de la globalización, porque les convenía abrir las fronteras para sus capitales y sus mercancías, es posible que muy pronto comprendan que contribuyeron a crear, sin darse cuenta, una primera forma de la solidaridad mundial antes desconocida. Y a lo mejor sentirán pronto que hay que volver a cerrar los países y hasta volver a enfrentarlos unos con otros para impedir el riesgo de que de pronto algo nuevo ocurra. Ya se siente en esos poderes, hasta ayer felices,
de la desaparición de los aranceles y de la libre circulación de los capitales, de la enérgica jurisdicción de los tratados de libre comercio sobre las viejas dignidades nacionales, un rechazo feroz a una de las inevitables consecuencias de esa disolución de las fronteras, que la pobre y necesitada humanidad empiece a desplazarse en busca de la protección y las garantías que no pueden brindarle sus pequeños países saqueados y empobrecidos por las rapiñas y las guerras. Ya quieren cerrar apresuradamente las fronteras. Ya algunos delirantes con reminiscencias del emperador amarillo proponen encerrar sus países detrás de dilatadas murallas. Ya esquirlas de las guerras de Siria, de Afganistán y de Libia estallan de pronto incomprensiblemente en los lugares más tranquilos de París o de Bruselas. Ya el hambre de los países africanos y la necesidad de futuro arroja oleadas de viajeros y de cadáveres a las costas de Italia y de Grecia. Y cada vez es más evidente que esas cosas no se pueden resolver con los viejos códigos de la sociedad de las naciones anteriores a la globalización, a la revolución de los transportes, a la sincronización cibernética de la vida y a la revolución de las comunicaciones. Ahora los pobres saben que existe el mundo. Ya no solo lo saben Cristóbal Colón, la corona británica, la legión extranjera y el rey Leopoldo II de Bélgica. Si alguien quisiera dictar una charla surrealista, podría empezar diciendo que llevamos mucho tiempo viviendo de la sangre de los dinosaurios, que la sangre de los dinosaurios terminará haciendo que el mar hierva y que el cielo se apague. Pero no es surrealismo, es la sencilla realidad. Dicho en términos más sencillos aún, en todas partes estamos carbonizando el mundo, no en el sentido de estarlo quemando, pero sí en el sentido de estarlo llenando de carbono. Hace 4 meses, ante los ojos asombrados de los viajeros, se blanqueó la barrera coralina de Australia, una de las maravillas del mundo. Y ese podría ser un bello espectáculo, si somos capaces de pensar que la muerte es un bello espectáculo. Para que toda una barrera de corales vivientes se muera y se afantasme, basta que aumente un par de grados la temperatura del mar. Ahora bien, ¿por qué nos preocupa en Colombia que se mueran los corales de Australia? Exactamente por la misma razón por la que puede preocupar a los australianos que cada año se pierdan miles de kilómetros cuadrados de la selva amazónica. Porque hasta ayer vivíamos o creíamos vivir en países. Ahora todos vivimos en el mundo y no en un mundo apacible, sino en un mundo donde se sienten crecer las catástrofes. Hay un hermoso poema de León de Greiff, un poema muy musical y un poco irónico, en donde él afirma que no ha visto el mar. No he visto el mar. Mis ojos, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas, mis ojos avisores entre la noche, dueños de la estrellada comba de los astrales mundos, mis ojos errabundos, ojos cogitabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo, no han visto el mar mis ojos, no he visto el mar. Digo que es irónico porque evidentemente cuesta trabajo no ver el mar. No ver una hormiga es fácil, pero es difícil no ver el océano. El poema podría significar solamente que el poeta, un caballero antioqueño de 30 o de 40 años, no ha hecho el viaje hasta Turbo o hasta Coveñas y no ha podido conocer personalmente el mar. Pero yo creo que el poema no habla solo del poeta, habla de cada uno de nosotros y por eso nos gusta a todos.
Me parece que significa que nosotros los colombianos, o que tal vez nosotros los latinoamericanos, como también lo sugiere Ignacio Padilla, no hemos visto el mar. Y ese no haberlo visto no parece un problema óptico, una circunstancia visual. Yo diría que significa que no lo hemos advertido, que no lo hemos conocido, que no hemos entrado en contacto con él. Podría significar entonces, no somos griegos, no somos árabes, no somos ingleses, no somos estadounidenses, no hemos sido Ulises, ni Simbad, ni el bucanero ciego de la isla del tesoro, ni el capitán loco que buscaba la ballena blanca. Uno puede vivir por siglos junto al mar y en el sentido más profundo del término, no haberlo visto. Creo que lo mismo puede decirse del sol. Claro que el sol es un poco más difícil de ver porque es tan deslumbrante, tan cegador, que verlo es peligroso. Casi sabemos que no hay que mirarlo, que más nos conviene no verlo, que más nos conviene no haberlo visto. Pero también en la expresión no he visto el sol podría estar encerrada una verdad más profunda. Es posible que los seres humanos hayamos estado por miles de años en la tierra y sin embargo no hayamos visto el sol, que es nuestro Padre, que es la fuente de nuestra vida. A partir de cierto momento en la historia, los seres humanos empezamos a consumir mucha más energía de la que éramos capaces de procesar con nuestra simple alimentación. Hace 2 siglos, a comienzos de la Revolución Industrial, cada ser humano todavía consumía las 2.500 calorías que fueron nuestro gasto diario desde el comienzo de la historia. Ahora no solo hemos pasado de 500 millones a 7.000 millones de personas, sino que cada uno ha pasado de 2.500 a 250.000 calorías diarias. Somos monstruos devoradores de energía. Viajamos por la tierra a 80 kilómetros, por el aire a 850 kilómetros por hora, hemos iluminado la noche, hemos abandonado el silencio, oímos radio, vemos televisión, tenemos encendido todo el día nuestro ordenador y en los últimos segundos del tiempo cósmico, nuestra única preocupación es tener cargado el teléfono celular. Alguien hace poco escribió en Twitter: estoy saliendo de mi casa sin el cargador y con una carga en el celular del 75%, que sea lo que Dios quiera. Anoche, en el ascensor de un centro comercial, me di cuenta de que a las 11 de la noche una muchacha consideraba necesario llamar a su hermano o a su novio para preguntarle: nacieron los 3 dragones, ¿ahí se acaba todo? Por supuesto que el gasto de energía es tan descomunal que no basta que todos los ríos del mundo hagan girar las turbinas generadoras de electricidad, que todos los yacimientos de carbón surtan sin fin la fuente de la energía térmica, sino que hace 2 siglos la revolución industrial y hace 1 siglo el señor Henry Ford pusieron a la humanidad a consumir petróleo, a consumir combustibles fósiles que encienden la noche y acompasan nuestra velocidad y alimentan las fábricas, de modo que llevamos mucho tiempo, como decía, viviendo de la sangre de los dinosaurios y estamos liberando a la atmósfera de manera creciente todo el carbono que estaba guardado en las profundidades de la Tierra, y la temperatura global está aumentando aceleradamente y ha subido varios grados la temperatura del mar, hasta blanquear la barrera coralina de Australia, y en los términos más sencillos estamos carbonizando el mundo, es decir, aumentando sin control el nivel de carbono en la atmósfera. Pero es bueno recordar que hace poco más de 2 siglos el poeta Friedrich Hölderlin escribió en su poema Patmos: allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva.
Hace ya varios años la humanidad se pregunta con angustia, ¿cómo vamos a sostener este ritmo descomunal de gasto de energía si todo el carbón y todo el petróleo que consumimos está dejando en la atmósfera, en los océanos, en las pieles y en los pulmones un rastro mortal? Ya no tenemos décadas para corregir este problema. Ahora es evidente que a lo sumo tenemos años. Y ese es el momento en que el ser humano, acosado por la necesidad y por el peligro, descubre, como decían en la antigüedad, que hay un sol en el cielo. Y puede decirse, en un sentido muy profundo, no he visto el sol. Ahora sabemos que el sol y el viento son la gran solución a las demandas de energía de la humanidad. Que la energía solar y la energía eólica son las energías limpias e inagotables que necesita no solo el futuro, sino desesperadamente el presente. Nos volvemos de pronto a mirar esa fuente desmesurada de energía y comprendemos que si lo hacemos bien y a tiempo, tendremos energía limpia y abundante para todas las necesidades de la civilización en los próximos 10 millones de años. ¿Por qué no lo habíamos visto antes? Tal vez porque la historia no nos había formulado el desafío. Claro que no hay que cantar victoria todavía, porque ya hemos alterado muy seriamente el equilibrio del mundo y porque de la teoría de la sustitución energética al cambio real del modelo todavía queda mucho trecho y muchos intereses que vencer. Y mientras tanto ya el mundo está empezando a tratarnos como a una plaga dañina. Tenemos que dejar de pesar nocivamente sobre el mundo y eso requiere un largo proceso de recuperación del equilibrio perdido. Tan grave como decir, no he visto el mar o no he visto el sol, sería tener que decir, no he visto el mundo. Y yo creo que de verdad no lo hemos visto. Tal vez porque nuestras mitologías y sobre todo nuestras teologías nos enseñaron que éramos una especie distinta y superior, caída del cielo, que no se parecía a la tierra, que estaba aquí por poco tiempo y que después volvía a su patria eterna. Aprendimos a comportarnos como visitantes, llamados a utilizarlo todo, a dominarlo todo, a saquear el mundo y a no agradecer por nada. Ha sido muy lento el proceso de descubrimiento de que somos hijos de este mundo, diseñados por él, condicionados por él, que todo en nosotros depende de las dimensiones del planeta, de su gravedad, de su clima, de sus especies, de su diversidad y de su equilibrio. Que todo daño que hacemos al entorno lo pagaremos con asfixia, con peste y con llagas, porque o somos parte de la salud del planeta o fatalmente seremos parte de su enfermedad y de su agonía. Alguna vez Macedonio Fernández declaró que nunca se había sentido tan interesado en el tema de la respiración como después de que estuvo a punto de ahogarse. Es duro pensar que solo empezamos a ver realmente el mundo a partir del momento en que empezamos a sentir que el mundo nos falta. Cuando estemos a punto de perderlo, descubriremos que estábamos en el paraíso. Ahora, viendo los bosques arrasados, los ríos contaminados, los glaciares derretidos, los polinizadores diezmados, las bandadas extraviadas, los cardúmenes sin rumbo, el mar infestado por un continente de basura, las epidemias potenciadas, ahora que no podemos cantar, vamos a la playa caliente el sol sin preguntar enseguida con angustia si llevamos el bloqueador adecuado, comprendemos que la inmensa morada terrestre puede tratarnos como cosa ajena, que tanto jugamos a no ser de aquí, que el mundo podría empezar a tratarnos como extranjeros. Y también es posible que no hayamos visto a la humanidad.
Hemos pasado la historia de tal manera divididos en razas, en lenguas, en religiones, en tribus, en naciones, de tal manera trenzados en guerras y conflictos que nos resultó siempre difícil vernos como miembros de una misma especie y como partes de un proyecto común. Ahora tenemos urgentes tareas compartidas que nos ayudarán a sentirnos parte de un proyecto solidario, gotas del mismo río, hojas del mismo bosque y caras de un mismo sueño. La tarea urgente de sustitución de fuentes de energía marca ya poderosamente la agenda planetaria. Ya Alemania y Dinamarca han emprendido la tarea de cerrar incluso sus centrales nucleares y de depender en un 100% de energías limpias. Es algo que pueden hacer los estados, pero qué alivio histórico saber que cada quien puede conseguir un par de paneles solares y empezar por asegurar energía limpia para su propia casa, recortando de paso la factura mensual. Qué bueno conectarse directamente con el sol, como los girasoles, y no alimentar los circuitos del poder y de la corrupción. Hace poco Jeremy Rifkin ha dicho que está terminando la edad de los combustibles fósiles, que ya comienza su sustitución por energía solar y eólica, que esa energía ilimitada en el futuro será gratuita, que está comenzando la tercera revolución industrial basada en las energías sostenibles y las consecuencias de Internet como la economía colaborativa, que el 90% de los automóviles van a desaparecer y que la inmensa mayoría de los que queden serán eléctricos y sin conductor, que llegó la edad de las reforestaciones masivas y de la energía limpia y que ya Copenhague quiere convertirse en la ciudad más verde del mundo. Paradójicamente, nada resulta más favorable para la expansión de los bosques que la sobreabundancia de dióxido de carbono en la atmósfera, de modo que lo que hoy se requiere es inteligencia y voluntad. Pero la manera misma del proyecto industrial tendrá que ser examinada a fondo, porque aunque lográramos un 100% de energía limpia, ilimitada y gratuita, también con ella podríamos hacer colapsar el mundo. También podría hacer colapsar el mundo un modelo de saqueo irrespetuoso y de depredación que ve en la naturaleza solo una fría bodega de recursos, en la humanidad un mero rebaño de operadores y consumidores, y en el mundo apenas un escenario desangelado para los designios de una acumulación ciega y sórdida. La idea del desarrollo, concebido como mera multiplicación de mercancías y aumento de la rentabilidad, parece una variación ya sin poesía del viejo desvelo de los alquimistas por convertir todas las cosas en oro, y contiene en su almendra una alarmante negación de la vida como diversidad, como contención, como profusión y como equilibrio. Porque de todas las cosas que caracterizan al mundo, ninguna es más evidente y a la vez más alarmante para los designios del gran capital que su gratuidad. Originalmente todo en este mundo es gratuito. Y fue Chesterton quien dijo que ni siquiera podemos saber qué tan ricos o pobres somos porque todo es regalo. Es la iniciativa múltiple y autónoma de los ciudadanos lo único que puede detener la degradación de las democracias en todo el planeta. Son urgentes los planes masivos de reforestación aliados con el conocimiento necesario para proteger la biodiversidad amenazada. Es urgente salvar las cuencas, proteger los ríos y curar los manantiales. Y también es urgente un cambio de estilo de vida que libere de la excesiva presión al cuerpo y al mundo. Sinceramente yo creo que empieza a ser urgente
al mismo tiempo desconectarse de los mecanismos y encenderse en términos creativos. Cuando nos duele o nos inquieta nuestra cabeza, vamos al médico para que la examine. Un sistema de sofisticados aparatos hace de ella sus tomografías y sus resonancias, ve cómo funciona todo y nos da su diagnóstico. Pero yo estoy seguro de que esos aparatos no pueden ver en la cabeza todo lo que hay en ella, todo lo que ella cotidiana y eficientemente contiene. No pueden ver los sueños, ni los recuerdos, ni los pensamientos, ni las fantasías, ni los sentimientos, ni las imaginaciones, ni las locuras, ni las percepciones, ni las deducciones, ni las elucubraciones que se ramifican sin fin. Una tomografía de la cabeza de Shakespeare no nos daría siquiera una fracción microscópica del espléndido mundo que nos muestran las obras de Shakespeare. Así, los diagramas de la técnica no pueden mostrarnos del universo lo que verdaderamente es el universo. Lo capta mucho más verdadera y minuciosamente y profundamente ese sensor que es nuestro lenguaje. Las resonancias de la música, las tomografías que tomaron con sus pinceles el Bosco o Picasso, la leyenda de los siglos de Víctor Hugo, el día que atrapó Joyce en las 800 páginas de su Ulises, los diagramas del alma que traza la Divina Comedia, la astronomía fantástica de Olaf Stapledon, las bibliotecas fractales de Borges, las galaxias paranoides y los espasmódicos presentimientos de Philip K. Dick. Necesitamos una revolución del afecto, una relectura de la historia para superar la idea absurda de que hay seres importantes y seres no importantes, seres con historia y seres sin historia. Hay que leer el hermoso libro Vidas minúsculas de Pierre Michon, o el libro Europa y la gente sin historia, para comprender cuán equivocados hemos estado en la mirada sobre el papel que jugamos en el mundo. No hay ser humano que no sea una síntesis de su época. La democracia es de verdad una necesidad, pero la democracia no puede ser una oscura tiranía de burócratas ni una manipulación de castas, y más que un sistema de derechos y de responsabilidades, la democracia tiene que ser un seguro de equilibrio en el que solo si cada quien tiene lo elemental, tiene valor y dignidad, puede haber paz y convivencia verdaderas. El mundo requiere en cada sitio una reconciliación lúcida de las comunidades con el territorio que habitan y fortalecer la idea de la ciudad como morada, no como espacio de hostilidad y de egoísmo. Contra la absurda sociedad de consumo que sigue destruyendo el mundo, es urgente pasar a una sociedad de creación, a una economía verdadera que sepa aliar el trabajo con el placer y el conocimiento con el cuidado del entorno. Nunca hubo tantas tareas para la solidaridad humana, pero estoy seguro que solo gracias a ella será posible reencontrarse con la normalidad del vivir o fundar esa normalidad que nunca tuvimos. Hay un relato de Ray Bradbury donde alguien grita que viene la tormenta. Cuando los otros alarmados le preguntan, ¿dónde viene? Él responde, nosotros, la tormenta somos nosotros. Los signos de la nueva época serán el sol y el viento, los árboles y los ríos, otra vez los viajes a pie por un mundo que vale la pena mirar paso a paso, el agua y la memoria, el genuino afecto humano, el arte de la conversación, las medicinas de la naturaleza y del amor,
la siembra de lenguajes creadores y de nuevas costumbres, la recuperación para todos de la gran herencia de la civilización, de las civilizaciones. Los jóvenes, que por definición aman el riesgo y la aventura, tienen que saber que su deber es ser los protectores de los jaguares y los médicos de los manantiales. Es la voz de la tierra la que viene a decirnos que solo bajo esos signos tal vez salvaremos esta aventura hoy en peligro, porque el mundo es tan grande que ya solo se lo puede salvar en cada sitio, en la raíz de cada árbol, en la fuente de cada río. Si viene la tormenta, que la tormenta seamos nosotros. O como acabo de leer en alguna parte, es lo que dijo Gandhi: nosotros somos aquellos a los que estábamos esperando. Muchas gracias. Agradecemos al señor Ospina y a todos los presentes. Queremos hacer una precisión. Recuerden que en la parte de afuera del teatro está ubicado el stand de la librería de la Cooperativa de Profesores y hay algunos títulos seleccionados del escritor por si alguien en algún momento quiere adquirir alguno de los títulos. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Vamos a dar espacio para seis intervenciones del público. Hay unos micrófonos ubicados en los pasillos del teatro. Por favor, hagamos uso de la palabra de forma ordenada. Tiene la palabra entonces el público. Sí. Maestro William Ospina, usted afirmó en una de sus elaboraciones que es tarde para el hombre. Luego de escucharle muy atentamente, le quiero devolver esa frase, pero en tono de interrogante. ¿Cree usted que es tarde para el hombre? Bueno, yo hace 20 años escribí un libro que se llama así, Es tarde para el hombre. Y claro que creo que es tarde para el hombre. Creo que hemos construido una civilización fundada en la idea de que el hombre es la criatura superior de la naturaleza, y es tarde para todo eso, es tarde para todas esas supersticiones, es tarde para todas esas arrogancias. Tal vez la única manera como el ser humano podría salvar el mundo es dejar de actuar tanto, dejar de estar tan presente, dejar de buscar tanto su propia comodidad, dejar de buscar tanto su propia satisfacción. Hemos subordinado el destino de todas las otras especies al nuestro, hemos subordinado el destino de la naturaleza entera a nuestro bienestar, y el resultado es que tampoco vamos a vivir nosotros nuestro bienestar. Cuanto más malogremos el mundo en que vivimos, más estaremos malogrando nuestra propia vida, y empiezo a sentir que la gran crisis que se avecina o que ya estamos viviendo no va a ser un espectáculo del fin del mundo como obra de arte, como diría Rafael Argullol, sino algo que más bien podríamos llamar el gran malestar, el gradual extrañamiento del entorno, el gradual empezar a sentirnos incómodos en un mundo en el que todo estaba diseñado para nuestro bienestar. Por supuesto que es tarde para el hombre como centro del mundo, y es tarde para el ser humano como rey de la creación. Es la hora de dejar que la naturaleza hable, que la naturaleza se recupere. Es hora de asumir un papel más humilde y, sin duda, en esa misma medida, más feliz. Profesor Pedro Rivera, de la Cooperativa del Acueducto Bucaramanga, ¿qué nos aconseja usted hacer para salvar el planeta?
En realidad yo creo que todo el mundo sabe qué hay que hacer. Y por eso es bueno que nadie se arrogue la idea de que tiene las soluciones. En realidad, solo en la medida en que cada uno de nosotros sea una solución, el peligro podría ser superado. Creo que una de las muchas cosas que está terminando es la idea de que hay unos que saben y otros que no saben, ¿no? Que hay unos que tienen la iniciativa y otros que no la tienen, unos que lideran y otros que no lideran. Cuando ya la tarea es tan urgente, cada quien es indispensable y en esa medida cada quien no puede estar esperando una receta, tiene que estar inventándose una. Ahí se me escuchan. Bueno, a propósito de que de verdad pues yo tampoco pienso que sea tarde para el hombre, yo al contrario, hoy vi el sol y es una gran oportunidad de fluir con la vida. Me veo mis manos, mis pies, esta mañana estaba en la huerta, entonces yo no creo que sea tarde para el hombre. Hay un proyecto de Sebastián Salgado en Brasil, Carlinhos Brown en el plano de la música, en Milagro de Candial y una cantidad de recetas. De hecho, en este mismo momento, con unos amigos locos, estamos proyectando un propósito acá en la Universidad de Antioquia que se llama el Festival Gastrológico. Y una de las propuestas es realmente compartir esa serenidad de la vida, de la vida cotidiana, de lo natural. Entonces, más que una pregunta, es agradecerle e invitarlo a que haga parte de ese Festival Gastrológico y que dancemos, hagamos fuego, comamos al marco de los vegetales, no con la idea pues como tan tallada del vegetariano, sino más bien aprender a conocer lo valioso de todas esas plantas que hay, que es la duda o más bien la inquietud que a veces se genera en el marco de la universidad. Nosotros deberíamos estar en ese flujo, haciendo recetas pero en lo práctico, sembrando, limpiando la casa, barriéndola, ordenándola, porque también a veces como que nos anulamos a eso. Gracias, maestro William. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntar, ¿qué impactos a nivel de humanidad y ambiental considera usted que van a haber con el proceso de paz? Pues la verdad es que eso es lo que yo más me pregunto, porque yo no tengo una respuesta para eso. Pienso que debería haberlos. En realidad yo creo que construir la paz, más allá de los acuerdos que se firmen entre los guerreros, ¿no? Es algo que nos toca a todos y que tiene que ver, entre otras cosas, con construir una democracia más verdadera que la que tenemos, con construir de verdad un mundo donde haya oportunidades para todos. Cuando yo veo a los gobiernos colombianos ofreciéndole a los guerreros un lugar en la democracia, siempre me digo, ¿cómo irán a hacer para cumplirlos si a nosotros, que no hemos sido guerreros, no nos han ofrecido ese lugar en la democracia? ¿No? Y entonces me digo, bueno, aquí hace falta otra cosa. Pero esa otra cosa que hace falta es dejar de preguntarnos quién nos va a conceder un lugar en la democracia. Una democracia es aquella en la que la comunidad se brinda a sí misma ese lugar y no se sienta a esperar que alguien se lo dé. Esas son las monarquías, en donde uno se sienta a esperar que le den la democracia. De manera que yo creo que nuestro problema fundamental es un problema de iniciativa, es un problema de carácter, es un problema de que cada quien sienta que tiene la importancia de tomar decisiones, de tomar iniciativas y no de esperar como ha esperado Colombia durante siglos, ¿no? ¿A quién hay que seguir? ¿Detrás de qué caudillo casi siempre egoísta y mezquino hay que salir a fanatizarse? Hola,
¿Se escucha mejor? Le agradezco mucho sus palabras, son muy hermosas, me han llegado mucho y más que hacerle una pregunta, quiero hacer como una reflexión. La naturaleza nos creó, estamos aquí por alguna razón, somos un producto muy especializado de la naturaleza. Yo considero que la naturaleza es la mamá y tiene un mensaje que no hemos sabido escuchar. Si lo pensamos bien, casi todo lo que el ser humano sueña o desea está en la naturaleza. Entonces hay que replantear o mirar las cosas. Sé que es muy desesperanzador, inclusive, por ejemplo, leí Un Mundo Feliz y decía, inclusive hace mucho tiempo, decía que iba a haber un problema de sobrepoblación. Y lo hay, pero somos muchos ensayos de la naturaleza y considero que ella misma ha sembrado una semilla que aún no ha florecido. Somos en cierta forma la conciencia de la naturaleza. Es solamente como una reflexión que me planteo. Muchas gracias. Muchas gracias. William, ¿cuál es la cura a la poca conciencia social? No lo sabemos, pero de pronto nos ponemos a conversar y lo descubrimos. William, otra pregunta. Digamos que muchos libros o mucha indagación sobre la política y lo que se ha planteado en la política llega a la conclusión de que la democracia es el camino a la verdadera y mejor política. Pero entonces mi pregunta es, ¿Colombia es realmente una democracia? ¿Es realmente siendo un país donde cada persona no tiene un juicio político, o si lo tiene está sujeto a la presión de los pares, y donde la manipulación se ve, donde nada te duele, nada te importa? ¿Es Colombia una democracia? Pues yo diría que una democracia en realidad debería ser una gran conversación, ¿no? Y Colombia no es esa conversación. Para empezar, como decía Estanislao Zuleta, solo se puede dar una conversación entre iguales, ¿no? Entre seres que se respetan los unos a los otros y se consideran interlocutores válidos del otro. Cuando hay un país tan estratificado como el nuestro, donde cada quien aspira a ser de mejor familia que el vecino, donde de tantas maneras distintas existen las discriminaciones, los racismos, los clasismos, las exclusiones, pues es muy difícil que haya una democracia verdadera. Yo escribí hace poco un libro que se llama Pa' que se acabe la vaina, donde trato de responder, digamos, en detalle una pregunta como la que usted hace en este momento, porque no es fácil con una frase despachar semejante interrogante. Pero lo que me decía fundamentalmente es esto: cuando después de siglos de estar sometidos a una corona, que además era una corona lejana, ni siquiera vinieron aquí nunca a ver qué tierras eran estas que les mandaban tanto oro y tantas riquezas, nunca a un rey de España se le ocurrió venir a asomarse por estos dominios, y nosotros crecimos un poco bajo esa idea fantasmal de que éramos convidados de segunda en el banquete de la historia, habitantes marginales de la humanidad, cosa que ni siquiera le pasó a los brasileros, que siempre andan un poco más contentos en el mundo, porque un día el emperador de Portugal se vino y puso su corte en Río de Janeiro, y por un momento el cuerpo y el alma del imperio coincidieron en el territorio americano, y eso les dio a ellos una conciencia de que por lo menos existían. Después de 3 siglos de nuestra existencia fantasmal bajo esos monarcas distantes, los criollos de estos países nuestros hicieron una revolución contra los españoles y aprovecharon para echar a los reyes y a echar a los virreyes y echar a los peninsulares el discurso de la Revolución Francesa, el discurso de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero ese discurso democrático de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad,
no fue un programa sincero de la suma de los luchadores por la independencia. Eran unos criollos que simplemente querían heredar las propiedades y los privilegios de los españoles, pero no estaban de verdad interesados en que aquí reinaran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y por eso, después de la independencia, después de la guerra de independencia, aquí se perpetuó la esclavitud, se perpetuó la discriminación de los pueblos indígenas, se perpetuaron 1000 formas de la desigualdad que sobreviven hasta hoy. No se dio realmente una revolución democrática, no se dio realmente la aplicación de todos esos principios liberales que se pregonaron, y entonces se nos hizo creer que habíamos nacido en países democráticos donde reinaban la igualdad, la libertad y la fraternidad, y nuestras vidas consisten en el continuo desengaño con respecto a las virtudes en que fuimos educados y a los principios en los que se nos dijeron que estaban fundadas estas naciones. La mayor parte de los países de América Latina tuvo que hacer después esfuerzos por asemejar la realidad al discurso, y México emprendió una reforma liberal bajo la dirección de los indígenas en el propio siglo XIX. Benito Juárez hizo una gran reforma liberal en México que intentara hacer llegar esos principios liberales a la realidad. Y después hubo una revolución en México a comienzos del siglo XX que también intentó eso. Y todos los países de América Latina intentaron hacer esas reformas liberales y aclimatar un poco más esa idea de que éramos democracias occidentales basadas en principios de igualdad y de justicia. Yo diría que Colombia es uno de los muy pocos países de América Latina donde nunca se abrieron camino esas reformas liberales. Colombia todavía vive una estratificación colonial, todavía vive en los campos formas del feudalismo, todavía alarmantemente la mitad de la tierra productiva en Colombia está en manos de 2.800 personas. Somos un país de 50 millones de habitantes y la tierra le pertenece a 2.800 personas. Los depósitos de los bancos, la mitad de los depósitos de los bancos le pertenecen a 2.300 personas en un país de 50 millones de habitantes. De manera que la pregunta si es esto una democracia tiene allí por lo menos algunas pistas para responderse. Maestro, vamos a proceder con la última pregunta. ¿Cuál considera usted que es la mejor educación para una democracia? La educación, ¿de qué manera? Bueno, la humanidad lleva por supuesto mucho tiempo tratando de encontrar un método de educación, unos principios, unos preceptos, unos recursos educativos que le permitan transmitir a las siguientes generaciones las destrezas, las sabidurías que ha obtenido y que le permita formar, ¿no?, a las siguientes generaciones. Yo diría que así como en el modelo educativo, en el modelo académico, a cada tanto tiempo se hacen pruebas, se ponen a prueba los conocimientos, los aprendizajes, los métodos, y se sacan unas conclusiones de si la gente sí aprendió o no aprendió, si el método funcionó o no funcionó, si la cátedra fue recibida o no recibida, ¿no? También la educación en su conjunto debería ser sometida a ese tipo de mediciones y a ese tipo de calificaciones. Pero en realidad lo es, ¿no? Hay unas pruebas para saber si la educación está funcionando correctamente, si la educación está cumpliendo con sus tareas, si la educación está de verdad siendo satisfactoria para una sociedad. Basta mirar cómo vive la gente, los niveles de convivencia, los niveles de respeto, los niveles de prosperidad, los niveles de solidaridad, la armonía de la vida familiar, la armonía de la vida barrial, los grados de ocupación, los grados de creatividad.
el nivel de desarrollo económico, el nivel de desarrollo político, el nivel de conciencia ciudadana. Y si vemos que todos esos indicativos son buenos, pues entonces la educación ha triunfado. Y si todos esos indicativos son malos, pues entonces nos toca sacar las conclusiones de si la educación está funcionando o no está funcionando, si estamos utilizando los métodos adecuados o no los estamos utilizando, si tenemos los pénsumes que son, las materias que son, si se están tocando los temas que son. Y bueno, yo tengo la sospecha, pero pues en mi caso es una sospecha, ¿no? Ignoro mucho del tema, que nuestra educación no está dando resultados para construir una sociedad armoniosa, próspera, solidaria, segura, orgullosa de sí misma, orgullosa en su diálogo con el mundo y digna vocera del país. A nosotros nos ha sido concedido un país extraordinariamente hermoso y rico. Es extraordinario en términos de la naturaleza, en términos de la luz solar, en términos de los climas, en términos de la abundancia de agua. Se nos ha dado una sociedad riquísima en términos de tradiciones culturales, pero no sé si la educación está sacando partido de todo eso, y no sé si una vieja enfermedad nuestra, esa vieja enfermedad colonial, de pensar que todo lo que nos hacemos nosotros está mal y que todo lo que viene de afuera está bien, y de que la belleza está en otra parte, la historia está en otra parte, no, la excelencia de la vida está en otra parte, pesa también sobre el modelo escolar. De todas maneras, supongamos que aceptamos que son los parámetros de la academia occidental los que más nos convienen, que todavía no sabemos, ¿no? No creo que hayamos hecho ese examen riguroso para saber si son los parámetros de la academia europea o norteamericana los que más nos convienen a nosotros. Pero supongamos que es así, supongamos que los parámetros que más nos convienen son los de Cambridge, los de Harvard, los de Yale, los de Oxford, ¿no? Los de MIT, y que los hemos asumido como nuestros paradigmas y nuestros modelos a imitar, ¿no? Entonces uno se pregunta, y entonces si eso es así, si nuestra educación, nuestro modelo de educación está inventado y lo hemos asumido y consideramos que es el correcto, ¿por qué no tenemos una universidad entre las primeras 500 universidades del mundo? ¿O algo está fallando? ¿Y qué está fallando? ¿Qué tanto estamos construyendo una universidad no que satisfaga los parámetros exquisitos internacionales, sino que satisfaga las necesidades de nuestra gente, que sería lo primero que un modelo educativo tendría que satisfacer? Necesidades que a veces son elementales, que a veces son de reconocimiento, de diálogo, de convivencia, de orgullo, de satisfacción, de conocimiento del entorno, del medio en que nos movemos. Que hagamos carreteras que no se las lleve cada invierno, que vivamos en un mundo donde los inviernos no nos arrasen y los veranos no nos resequen, ¿no? ¿Qué tanto nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestra ciencia está adecuada a este mundo y a sus peculiaridades, a su naturaleza, a sus climas? En el país con mayor diversidad de pájaros del mundo, ¿cuántos conocemos realmente nosotros? A mí me gusta contar casi en broma que el pájaro que más abundó en nuestras canciones era el ruiseñor, que no existe aquí, porque era un pájaro ilustre de la tradición española y de la tradición europea. Entonces todos éramos ruiseñores y todos llenábamos de ruiseñores nuestros sonetos. Tenemos la mayor variedad de aves del mundo, pero aquí no hay ruiseñores. ¿Qué tanto hemos sido verdaderamente curiosos en el conocimiento de nuestro propio mundo? ¿Qué tanto lo hemos investigado? Shakespeare conocía los nombres de todas las hierbas de Inglaterra y sabía para qué servía cada una, ¿no? Pero claro, las hierbas de Inglaterra, ¿no? Yo no sé cuántas serán, pero serán 2000 o 3000. Aquí tenemos la biodiversidad más asombrosa. Si en Europa hay 20.000 variedades de plantas, en estas regiones equinocciales de América hay 100.000 variedades de plantas. ¿Qué tanto nuestra ciencia ha aprovechado todo eso?
¿Qué tanto nuestra academia, no solamente los especialistas, los biólogos, los botánicos, qué tanto le han contagiado a nuestra sociedad la curiosidad por este mundo, el amor por este mundo, el respeto por este mundo y la capacidad de engrandecerlo a partir de conocerlo bien, de estudiarlo, de investigarlo y de aprovecharlo? Creo que esos son los desafíos de la educación. Y a veces para nosotros los desafíos de la educación, como hablaba ahora con un querido amigo de la cooperativa, es cuántos doctores tenemos. Es muy importante tener doctores, pero tal vez más importante que tener muchos doctorados debería ser que la mitad de los que ingresan a la academia no deserten de ella antes de terminar su carrera, ¿no? Y que la educación no sea tan costosa, algo que debería ser una inversión para toda la sociedad, una prioridad del Estado, porque hay que dejarlo en manos de los particulares. Si no tenemos con qué formarnos, el Estado nos desampara, cuando debería ser la primera prioridad del Estado que todos estemos educados. Eso engrandecerá al Estado, engrandecerá al país y nos engrandecerá a nosotros. No, nos tratan como si nadie tuviera derecho y el que quiera aprender algo, pues que se la rebusque. Bueno, son temas muy interesantes para continuar con la respuesta a la pregunta anterior, que era cómo se construye una democracia, cuando yo decía que lo primero que hay que hacer es una gran conversación, porque hay muchas cosas de qué conversar y no siempre la academia nos estimula a hacerlo. Le recordamos a todos los inscritos al encuentro cooperativo que la programación continúa mañana a las 8 de la mañana en el edificio de extensión de la universidad. Agradecemos al señor Ospina y a todos los presentes. Feliz noche. Muchas gracias a todos.